¿Qué te escuchas? Sí, Bueno, vamos a continuar entonces. Me quedé en lo de urea sanguínea, bueno, lo de, no se ve ahí porque se quitó la animación, pero bueno, es lo de nitrógeno de la urea sanguínea. Les mencionaba que este va a ser en una relación de 10:1 en un paciente normalmente hidratado. Si tenemos a un paciente con alguna alteración en la hidratación, ya sea que esté deshidratado, podemos ver que la relación va a cambiar. Podemos considerar que sea normal si encontramos una relación de 20:1 o incluso de 40:1, pero esto ya sería de cuidado. Mencionaban en la bibliografía que se necesita perder aproximadamente 3 partes de la función renal, tres, ajá, 2/3 partes de la función renal para que nosotros alcancemos a ver alguna alteración en este estudio. Eh, y ya el último que no se ve es el de densidad de la orina. Mencionaba igual en la función renal, pero esto lo podemos ver en el ego. Y pues bueno, los valores van a ser de 1.003 a 1.030. Dependiendo la densidad, es que podemos encontrar que hay alguna falla en la filtración renal, ya sea porque hay exceso de proteínas o por alguna otra patología. Estos son los estudios de función renal pues más comunes y que vamos a estar llevando en la práctica diaria. Siguiente. Bueno, en cuanto al examen de sangre, suero y plasma, vamos a empezar con la biometría hemática. Eh, Aquí, pues es importante realizarla porque en la insuficiencia renal crónica, pues es muy frecuente observar que el paciente tenga alguna anemia normocítica normocrómica. Igual hay diferentes, pues sí, normocrómica, doctora. sí, normocrómica. Igual hay diferentes como situaciones. Entonces, un aumento específico del número de eritrocitos que puede, bueno, más bien que está manifestado por valores elevados de hemoglobina y de hematócrito, pues podría estarnos indicando algún síndrome paraneoplásico, que esto va a estar pues relacionado con un cáncer de células renales. Y igual, la cuenta de leucocitos pues no suele ser específica, aunque pues los aumentos que son de manera considerable pues podrían indicarnos una leucemia subyacente, que es la que nos puede como estar causando algún síntoma o síntomas urológicos. Cuando es esto, pues se debe hacer más pruebas para determinar el diagnóstico antes de que se haga pues cualquier tratamiento o cirugía. La que sigue. Bueno, en cuanto a los estudios de coagulación sanguínea, pues decía que por lo general no se requiere, a menos que se sospeche de un trastorno insidioso, eh, que haya alguna afección hepática o alguna sensibilidad a la ingestión de saliciliatos, pues esto en pacientes con hematuria inexplicable. Aquí regularmente decía que suele bastar con la determinación de los tiempos de protombina y de sangrado, y solo en pacientes que reciben quimioterapia y en quienes han sido radiados de manera extensa, pues es importante hacer una cuantificación de plaquetas. La que sigue. En cuanto a los estudios de eritrocitos, puede estar indicado o es importante determinar el sodio y el potasio
en pacientes que toman diuréticos o digitálicos, o en quienes se han sometido de manera reciente a una prostatectomía transuretral. Igual aquí es importante hacer una determinación del calcio sérico, ya que está en enfermos con urolitiasis, pues cuando van a tener valores elevados, nos van a indicar en muchas ocasiones, pues también un síndrome paraneoplásico, pues en pacientes con cáncer de células renales. Y decía que es importante medir de manera simultánea estos, pues los valores de la albúmina sérica y del calcio. La que sigue, por favor. En cuanto al estudio de las enzimas, nos decía que la fosfatasa ácida sérica, pues es aún el marcador como más útil de cáncer prostático, y por lo general significa una enfermedad metastásica cuando los valores pues están elevados en forma constante. Decía que mayor a 1.5. Estas pruebas son útiles, son muy confiables, pero cuando hay una infección prostática, algún masaje prostático reciente o alguna hemólisis, pues nos puede dar un resultado positivo o falso. Nos hacía mención aquí también del antígeno específico de próstata, que pues ha tenido una suma importancia en el cáncer de próstata. Este es específico para la próstata, pero decía que es inespecífico para el cáncer. Va a presentar una elevación en suero mayor a 100 miligramos sobre 100 mililitros, y pues se correlaciona, como les decía, con el cáncer prostático. Sin embargo, pues la determinación pues de no nos va a ayudar a detectar o a determinar pues en qué etapa se encuentra. Es más útil para indicar que el tratamiento fue eficaz. Es que decía que regularmente, por ejemplo, cuando desciende a 0, pues, o puede llegar a descender a 0 después de que se extirpa pues el órgano que estaba afectado por el cáncer. Por eso es como más útil para la eficacia del tratamiento. Igual en la reincidencia temprana. Y bueno, ya por último, la fosfatasa alcalina, esta decía que es útil como indicador de metástasis ósea, pues en el cáncer de próstata. La que sí. Bueno, ya en la de estudio de hormonas, decía que los estudios de hormona para tiroidea sérica, estos van a ser muy útiles para determinar la presencia de un adenoma de la paratiroides, pues esto en pacientes que tengan urolitiasis y pues van a tener también, o bueno, y que tengan valores elevados de calcio sérico. Decía que sin embargo su determinación no era segura como prueba de selección para este adenoma, y pues no debe utilizarse en pacientes, bueno, en todos los pacientes que tengan urolitiasis. Igual en enfermos con hipertensión renal pueden estar aumentados los valores séricos, y pues es posible que muchos trastornos nos estén causando como resultados positivos falsos. En cuanto a los estudios de hormonas esteroideas suprarrenales, como aldosterona, cortisol, adrenalina, noradrenalina, pues estos van a ser útiles para determinar la función suprarrenal y pues para ver si existe la presencia de tumores en alguna de estas glándulas.
Y los estudios de testosterona en suero pues nos pueden ayudar a establecer la causa de alguna impotencia o de esterilidad. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener la ecografía como uno de los estudios de imagen que más vamos a estar utilizando en neurología. En la bibliografía mencionaba que es una herramienta de primera línea en la cual nos va a permitir explorar todo el aparato urinario de forma inocua y sin gran dificultad. Nos va a dar información acerca de riñón, vejiga y en el caso de los varones, en la próstata. La metodología que vamos a seguir para la ecografía es el paciente tiene que estar con la vejiga llena. Hay que recordar que existen 3 tipos de transductores en ecografía. En el que vamos a utilizar aquí en neurología es el convexo, que tiene una frecuencia de entre 3,5 a 5 MHz. Es una frecuencia baja que nos va a permitir ver a mayor profundidad. De igual manera, este es el que se utiliza en neumología. Vamos a estar explorando a los riñones por planos coronales y transversales de manera intercostal. El paciente debe estar en decúbito supino o lateral. Y también vamos a poder explorar el uréter desde el hilio renal al plano coronal. La vejiga también la vamos a poder explorar en cortes transversales y sagitales, pues al igual que los riñones. Sí. Nos mencionaba que las anomalías anatómicas son muy comunes en el tracto urinario, por lo cual tenemos que tener bien presente las más comunes. Dentro de las más comunes tenemos la hipertrofia de la columna de Bertin, la lobulación fetal, joroba de dromedario, el riñón en herradura, duplicidad pielocalicial, que aquí es tener 2 veces todo el sistema urinario, y también podemos tener que hay una ectopia renal. Entonces, cuando vayamos a estudiar por ultrasonido, pues hay que tener bien presente que podemos encontrarnos estas anomalías anatómicas y que pues pueden ser funcionales y no afectar de gran manera a los pacientes. Siguiente. Aquí les puse una imagen. En la imagen A se ve la colocación de la sonda, que nos va a dar 2 cortes de la exploración del aparato urinario, que es lo que les mencionaba. En la imagen B podemos ver a un riñón de manera longitudinal con una hipertrofia en la columna de Bertin. No sé si lo pueden ahí señalar. Ahí se ve la hipertrofia. En la imagen C vamos a tener a un riñón de manera transversal con un quiste cortical. Si se dan cuenta, ahí se ve bien el quiste, se ve como una bolita. Hay que recordar la nomenclatura de la ecografía, que entre más oscuro se vea, va a ser hipoecogénico o anecogénico, y entre más clarito o más gris, va a ser hiperecogénico. Entonces, para ahorita que les voy a dar unos ejemplos, no se pierdan en esto, hay que tener presente la nomenclatura. En la imagen D y E podemos ver a un riñón con varios quistes sinusales. Estos van a ser en los cortes longitudinales y transversales. Algunas de las condiciones que podemos encontrar en ecografía va a ser la litiasis en la vía urinaria. Aquí vamos a ver a los cálculos en la vía urinaria, que pueden ser desde el sistema colector renal, el uréter o en la vejiga. Aquí lo que les mencionaba, van a tener un aspecto ecográfico hiperecogénico y nos van a dar una sombra acústica. Es importante ver que esto, cuando estemos en la presencia de litos,
nos tienen que dar esta sombra acústica porque es característico de ellos. Nos menciona la bibliografía que en litos mayores a 5 milímetros de dimensiones, la sensibilidad de la ecografía es al 100%. La sensibilidad va a ir bajando dependiendo el tamaño de los litos que encontremos. Ahí en las imágenes podemos ver en las imágenes A y B a un riñón que tiene litiasis en el grupo calicial inferior. Son los cortes longitudinal y transversal. Y se dan cuenta, en el A se puede ver más como la forma riñonada y en la B nada más se ve como un circulito. Es dependiendo del corte en el que lo estemos viendo. En la imagen C vamos a tener un corte transversal. Se logra apreciar dos litos, que son como estas dos manchitas grisecitas. Uno va a ser en la pelvis mayor y otro en la porción proximal del uréter. En la imagen D vamos a tener al uréter distal, que se va a estar usando como, bueno, nos va a dar esta apariencia de una sombra acústica que nos va a dar a lo que decimos de la litiasis y va a presentar una dilatación precisamente del uréter. En la imagen D tenemos un corte longitudinal del riñón con hidronefrosis y en las imágenes F y G vamos a tener los cortes longitudinal y transversal del riñón con una hidronefrosis moderada. La anterior era una hidronefrosis leve. Y por último, en la imagen H vamos a tener un corte longitudinal de riñón con una hidronefrosis severa. Si se dan cuenta, se va como que oscureciendo. Esto es debido a la hidronefrosis. Siguiente. Vamos a poder apreciar de igual manera lesiones renales sólidas benignas. Nos menciona que la lesión sólida benigna más frecuente es el angiomiolipoma. Este va a tener un aspecto hiperecogénico, va a estar bien delimitado y generalmente lo vamos a encontrar en la corteza renal. En las imágenes les puse ahí cortes longitudinales y transversales, donde se logra ver una lesión nodular hiperecogénica en la cortical del riñón. Cumple con las características de ser hiperecogénico, estar bien delimitado y estar en la corteza del riñón. Entonces, esto nos puede decir que tenemos un angiomiolipoma. Aquí sí es bien importante ver que la ecogenicidad debe ser homogénea. Si nosotros vemos una masa que no cumple con esas características, que no es homogénea, Tumor, doctor, tumor. Bueno. Tumor. Un tumor, si no cumple con estas características, se ven áreas quísticas, tiene calcificaciones en su interior, o alrededor del tumor vemos un halo hipoecogénico, hay que sospechar de un carcinoma. Como un carcinoma no lo podemos diagnosticar solamente con ecografía, nos podemos ayudar de algunos estudios de imagen como una tomografía o una resonancia. La única lesión que podemos diagnosticar, o por así decirlo, es el angiomiolipoma, pues que es el más frecuente. Siguiente, por favor. Otras que podemos ver en la ecografía son los divertículos vesicales o vejiga de Lucha. Estos pueden ser congénitos o adquiridos. Estos van a ser resultados de una herniación en las zonas débiles de la pared muscular. Generalmente se van a localizar en la región posterolateral. Nosotros vamos a ver una imagen de saculación que va a depender de la vejiga. Para nosotros decir que es algún divertículo, tienen que tener un contenido anicogénico y de adentro podemos encontrar litiasis, tumores o sangre. Entonces, se dan cuenta aquí, a diferencia de las otras lesiones que hemos visto,
ya va a ser anecogénico, va a ser totalmente negro. Y esto es lo que nos puede dar sospecha o de que estamos viendo algún divertículo vesical. Vamos a pasar con el exudado uretral y vaginal. Siguiente, por favor. Los exudados, generalmente los vamos a utilizar cuando queramos confirmar la existencia de alguna bacteria o de alguna entidad. El exudado uretral, pues generalmente pues, es en varones. La ventaja de un exudado es que nos va a mostrar el sitio de origen de las bacteriurias o piurias. Una vez que tomemos el exudado, lo vamos a llevar a tinción de Gram o de azul de metileno, conforme sea el caso, y nos va a ser muy útil en enfermedades de transmisión sexual. Un ejemplo muy claro de aquí es el de Neisseria gonorrhoeae, que con la tinción de Gram vamos a estar buscando diplococos Gram negativos. El exudado vaginal, va a ser en la valoración de los síntomas de infecciones de vías urinarias bajas. Nos mencionaba que lo podemos ver al microscopio con o sin tinción, y aquí nos va a ser útil para identificar levaduras o, en dado caso, tricomonas. Es como para un diagnóstico diferencial. Y pues bueno, eso sería todo. ¿Ustedes tienen alguna duda en general? Doctores, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? La bibliografía, doctores, traten de ponerla al calce, por favor. Es más fácil a veces para consultar alguna referencia y cuestiones de ese tipo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿En cómo, perdón? Sí, que la bibliografía la pongan al calce de las diapositivas. O sea, en cada Ok. diapositiva, Sí, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda, sí. pregunta? Yo no, doctor, gracias. Parece que no, doctor. Ok, los que van a rotar hoy, por favor, te los veo a 2:30 en la oficina de cirugía general. ¿De acuerdo? Porque hoy los cito más temprano porque vamos a bajar a quirófano. Ok. Gracias, buen día. Buen